Bueno, hemos visto que SASEMAR es el encargado de la salvaguarda de vidas y bienes en el mar y cómo se encarga ellos de pasar la información a todos los usuarios marítimos que la necesitan, ¿vale? Pero no sabemos quién se encarga de las zonas costeras, ¿no? De las zonas costeras tenemos aquí a Miguel Ángel Muñoz, que es el subdirector de la protección de costas, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que se ocupan de la protección del medio ambiente costero y marino y así como garantizar su uso público y gratuito para todo el mundo. ¿Vale? Entonces ahora nos va a hacer su breve presentación. Miguel Ángel no se puede luego quedar, así que si tenéis alguna pregunta se la hacemos ahora. ¿Vale? Gracias. Buenos días a todos. Voy a hablar pues, de los últimos temporales que se han producido en los inviernos desde el 2014, qué efectos son los que han tenido en el litoral y qué hemos hecho para intentar corregir los daños producidos. Si puedo pasar ahora. Aquí tenemos recogidos desde el año 2014 los temporales que se han producido. El más importante de todos fue el que se produjo precisamente en el año 2014, que se produjo entre los meses de enero, finales de enero, principios de febrero, y los efectos que causó provocaron el que se emitiera un Real Decreto Ley, el 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptaban medidas urgentes para reparar los daños causados por los temporales. Afectaron, desde el punto de vista de la costa, a la cornisa cantábrica y Galicia, ¿no? Estuvieron bastante concentrados y fueron daños importantes, obligaron a reparaciones con un coste total de 35 millones de euros. Para hacernos una idea de la importancia, o sea, el volumen de los 35 millones, es decir, que el presupuesto nuestro, por ejemplo, de este año, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, es de 68 millones de euros para toda España, ¿no? Con lo cual, pues 35 millones de euros es una cantidad importante. Nos encontramos con unos temporales que destrozan toda la costa del Cantábrico a finales de febrero y con un problema añadido, que es el tiempo, ¿no? La temporada de verano empieza en el mes de junio y, por tanto, hay que actuar de una manera muy rápida para intentar que todo el litoral esté en uso en ese mes de junio. En el año 2015 volvimos a sufrir el efecto de los temporales en unas fechas parecidas, enero, febrero, y se alargó algo más hasta principios de marzo. Fueron unos temporales que causaron daños más repartidos. Los daños se produjeron en todo el litoral español, pero en menor cuantía, para reparar los daños que produjeron que en el año anterior. Aquí también se aprobó un Real Decreto Ley para adoptar medidas urgentes para la reparación de daños, pero el presupuesto necesario para reparar los daños, a pesar de que ya digo que se extendieron a lo largo de todo el litoral, fue de 21,5 millones frente a los 35 del año 2014. Y por último, en el año 2016 hubo temporales, pero los daños ya fueron menores y no se precisaron obras de emergencia para su reparación. Se actuó con cargo al presupuesto ordinario y a la planificación de la Dirección General de Costas. El objetivo de las obras de emergencia, pues de acuerdo con las competencias de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, era el fundamental, la restauración del dominio público marítimo terrestre y aquellos trabajos necesarios para asegurar la sostenibilidad de la costa y mitigar los efectos de futuros temporales. En segundo lugar, la protección y conservación del dominio público marítimo terrestre. Saben que el dominio público marítimo terrestre, de acuerdo con la ley, lo forman las playas, la zona marítimo terrestre y el mar territorial. Estamos hablando, lógicamente, de la parte terrestre, de las playas y de la zona marítimo terrestre. Y, aparte de esto, la reparación de las estructuras dañadas por el temporal en la costa. En el año 2014 se habilitó, como decíamos, ese plan de actuación urgente. Se le dio el nombre de Plan Litoral 2014 y su importe fue, como decíamos, de 35 millones de euros. Las características del temporal
fueron estas que recogemos aquí, ¿no? Se produjeron grandes alturas de ola, pero no fueron alturas de ola extraordinarias. El periodo de retorno no fue un periodo de retorno excesivamente alto. Sí que se coincidieron estas alturas de ola con mareas de niveles extraordinarios, registros próximos al récord de altura en Santander, y con unos periodos de pico del oleaje muy altos, superando los 20 segundos cuando el periodo típico de oleaje en el Cantábrico suele estar sobre los 15 segundos. Aparte, fueron temporales extraordinarios por su recurrencia. Estos serían las gráficas del nivel de marea en Santander, la altura de ola significante en la boya de Bilbao y el periodo de pico en la boya de Bilbao. Y vemos que coinciden alturas de ola importantes, con periodos de pico muy altos, superiores a los 20 segundos, como decíamos, y con unas mareas altas. Entonces, el conjunto de todo esto y la recurrencia de los temporales durante el mes de enero y principios de febrero, pues fue lo que produjo estos daños notables fundamentalmente en toda la costa cantábrica y principalmente en el País Vasco. Los daños que tenía que reparar, bueno, se producen daños de todo tipo. Hay unos que son los fundamentales, que son los que tiene que reparar el gobierno, y después hay otros que tendrán que reparar los particulares afectados, el señor del chiringuito que se le ve afectada su instalación, los ayuntamientos, pues si se han desaparecido pasarelas o de acceso a la playa o instalaciones de este tipo. Los que tenía que reparar el gobierno eran los causados sobre las infraestructuras públicas vinculadas directamente con el dominio público marítimo terrestre, las playas, los sistemas dunares, los paseos marítimos, los senderos y los accesos a la costa. En total se realizaron entre principios, o sea, finales del mes de febrero, que fue cuando se adoptó la decisión de poner en marcha este Plan Litoral 2014, hasta mediados, finales del mes de julio, la mayoría estaban acabadas antes, pero del orden de 315 actuaciones en 113 municipios. Se actuó prácticamente en toda la costa, desde Guipúzcoa hasta Pontevedra. Esto da una media de una actuación cada 3 kilómetros, digo, por hacernos idea de los daños que se produjeron. Una actuación cada 3 kilómetros y cada actuación con un importe medio del orden de 110.000 euros. Actuaciones lógicamente más importantes, pero estos son medias del trabajo realizado. Los tipos de daños que se produjeron los podemos dividir en dos grupos. Por un lado, daños que afectan a la estabilidad de las estructuras, y después unos daños que son no estructurales. En daños que afectan a la estabilidad de las estructuras tendríamos los daños producidos en paseos marítimos, desperfectos en accesos, rampas y escaleras de acceso al dominio público, a las playas, y los daños sobre estructuras especiales que existen en el dominio público, como pueden ser puentes, pasarelas, etcétera. Hay otros tipos de daños que eran no estructurales, fundamentalmente las pérdidas de arena que se producen en el perfil de la playa por erosión, la afección a zonas dunares y daños en el mobiliario urbano. Como características de los daños, que eran daños dispersos, variados en cuantía, de diferente tipología y de difícil cuantificación. Ahora veremos los tipos de daños, pero aquí tenemos algunas imágenes. Esta imagen es el paseo marítimo de Zarauz. Aquí es un paseo marítimo construido sobre una antigua duna con un muro de piedra y una losa que no tiene capacidad portante sobre él, ¿no? De manera que el efecto de lavado que produjo el temporal por debajo del muro de cierre del paseo, pues vació todo el paseo y provocó el hundimiento de la losa superior, ¿no? Pérdidas notables de arena en playas, por efecto de temporal, destrucción de accesos al dominio público. Esto vuelve a ser lo mismo, los tipos de actuaciones, ¿no? Reparaciones en paseos marítimos, diques y elementos de protección de la costa, reposiciones de arena y reperfilados de playa, y recuperación de accesos a playas. La distribución de daños, pues nos podemos hacer una idea con la inversión realizada, ¿no? Ya decíamos que el efecto fundamental del temporal se produjo en Guipúzcoa, con daños de 15,8 millones de euros.
Aquí se realizaron 35 actuaciones en 8 municipios. En Vizcaya, 4,1 millones de euros, con 59 actuaciones en 19 municipios. Los daños fueron disminuyendo después en Cantabria y Asturias, encima de los 3,5 millones de euros, más actuaciones, o sea, daños más pequeños, más actuaciones, y en Lugo, que tiene 1,3 millones de euros también por su bastante menor longitud de costa que Asturias o que Cantabria. En Coruña también hubo daños notables, 5,1 millones de euros de inversión, con 38 actuaciones necesarias, y en Pontevedra ya los daños fueron menores, 1,5 millones de euros. Esto nos da una idea de dónde se produjo la concentración de daños, ¿no?, que fue en el País Vasco. En Guipúzcoa, donde se invirtieron 15,8 millones de euros, como actuaciones más representativas, pues tenemos la afección que produjo el temporal a la playa de la Zurriola. La playa de la Zurriola es una playa con una regeneración con arena externa y apoyada en un dique exterior, que es este de aquí. Este dique se rompió en este punto y fue necesario su reparación. Y después también yo creo que todos recordaréis las imágenes en televisión, que son lo más llamativo siempre, de la entrada de agua del mar en el barrio viejo de San Sebastián. La entrada se produjo por este punto, por esta zona de aquí, al principio, a la desembocadura del Urumea, en la margen izquierda, y ya la vemos la actuación que realizamos. Gastamos 4,3 millones de euros para su reparación, y la realidad es que después, en el año 2015, ha funcionado bien, y en el año 2016 no ha habido temporales, con lo cual también ha funcionado bien, lógicamente. Esta es la reparación de la playa de la Zurriola. Vemos el bocado que se produjo en el dique de apoyo de la playa, que es la desembocadura del Urumea, la margen derecha de la desembocadura del Urumea, y hubo un desplazamiento de los bloques, probablemente por falta de peso de los mismos. Esto se reparó con la aportación de 500 bloques con peso superior a 30 toneladas. La inversión fue de 2 millones de euros y se repararon 130 metros del dique, del arranque del dique, que ya digo que en los temporales del el año siguiente, del año 2015, pues la verdad es que el funcionamiento ha sido muy bueno. Para evitar la entrada de agua aquí, que eran las imágenes de televisión, lo que comentábamos antes, este es el barrio viejo de San Sebastián, lo que se hizo fue una actuación de este tipo, ¿no? Se intentaba separar la zona de rotura del oleaje frente al muro de lo que es el paseo marítimo, y entonces lo que se creó fue una plataforma en prolongación de la desembocadura del río, una plataforma para separar la rotura de la entrada del río y evitar esa inundación que se produce con los temporales. Esto fue una obra de 4,6 millones de euros. Se emplearon 35.000 toneladas de escollera mayor de 2 toneladas en la base, después 580 bloques de más de 20 toneladas y se acabó con 1.100 bloques de 30 toneladas en superficie. Estamos hablando de bloques importantes, ¿no? Porque, como todos conocen, la energía del mar aquí es notable. Este es el recalce de bloques que se hizo en esa zona. En Vizcaya, pues fundamentalmente los daños se concentraron en la destrucción de algunos paseos marítimos. Este es el paseo marítimo de Arrigorris-Aturrarán. 0,6 millones de euros la reparación. Esta sería la foto de después, una vez realizada la actuación. Y el paseo marítimo de la playa de Carraspio, con 1 millón de euros de inversión, y esta es la foto de una vez terminada la obra. Aquí, insisto, el problema fundamental que tenemos es la necesidad de actuación muy urgente, porque evidentemente y con cierta razón, pues aquí en este caso el Ayuntamiento de Mendesa pues planteaba que no puede afrontar la temporada de verano en esta situación, ¿no? Que es muy importante desde el punto de vista económico, que es muy importante el que se haga la reparación, pero que además se haga rápida, que en el mes de junio esté en condiciones de uso. En Cantabria los daños ya fueron algo menores,
Hubo daños importantes en la playa del Sardinero y en la Madalena, 0,7 millones de euros la reparación. Hubo hundimientos en el paseo del Sardinero con pérdidas de arena de la playa y en la Madalena también. En el puntal de Laredo también hubo una erosión importante, con la destrucción aquí. Tengo una foto del puntal con la destrucción de esta zona. Que bueno, esto está metido dentro del dominio público, evidentemente, es una concesión administrativa, aquí hay un aparcamiento, había 2 restaurantes, uno de los 2 restaurantes desapareció, ya no existe, y se juntó el efecto de los temporales con un efecto de basculamiento que se viene produciendo en la punta del puntal, con lo cual se produjeron daños notables y una pérdida importante de arena en toda la playa. En Asturias, pues también hubo daños en el Paseo de San Lorenzo, en Gijón, en la playa de Castrillón. Bueno, pues los daños fueron de este tipo. La parte de Lugo tuvo menos repercusión. También es verdad que es una costa mucho más corta que las demás. En Coruña hubo fundamentalmente daños en paseos y pérdidas de arena, como esto que es la playa de Miño, donde tenemos un perfil de erosión de playa evidente después de un temporal, ¿no? Como saben, las playas reaccionan frente a la energía del oleaje defendiéndose mediante la pérdida de arena. El oleaje lo que hace es arrastrar arena de la que existe en la duna, y esa arena se deposita frente a la playa formando una barra. Esta barra disminuye la altura, la profundidad en esta zona, el francobordo, y al disminuir el francobordo disminuye, por tanto, la altura de ola que puede llegar. La ola rompe antes. Al romper antes, la playa se defiende de esta manera, perdiendo arena que después, una vez que pase el temporal, vuelve a recuperarla el perfil, de manera que va jugando, basculando la playa con el perfil de verano y el perfil de invierno para defenderse de los temporales. Y esto es lo que pasó en la playa de Miño, ¿no? De todas maneras, la pérdida de arena fue tan grande, porque temporales muy energéticos lo que hacen es, en vez de depositar la arena en la barra, pues depositarla ya en profundidades en las que no se puede recuperar. Entonces hubo que aportar arena a la playa de Miño. En Pontevedra, lo fundamental fue las afecciones al paseo marítimo de Pansón, que costaron 0,6 millones de euros su reparación. Bueno, en el año 2015 lo que pasó, bueno, hubo también temporales. Los temporales estuvieron mucho más repartidos a lo largo de todo el litoral y produjeron estos daños que tenemos aquí. Vemos, en primer lugar, que en la costa cantábrica resistió bastante bien. Las obras que se habían realizado, la verdad es que se comportaron de la manera prevista, y los daños fundamentales que tuvimos se concentraron en Cádiz, con 4,3 millones de euros, y fundamentalmente en Almería, con 5,9 millones de euros. Volvíamos a tener el mismo problema de actuar previamente a la temporada de verano, que además en el Mediterráneo es algo anticipada en relación con el Cantábrico, ¿no? Tuvimos desprendimientos en acantilados, como este que se produjo en Pontevedra, debido al efecto de erosión en el pie del acantilado y al efecto de la lluvia. Hubo pérdidas de arena notables. Por ejemplo, esto es la desembocadura del Tordera. Estamos en el límite entre Barcelona y Gerona. Este es el río Tordera. Esto es un delta y, por tanto, lo lógico es que haya pérdidas de material, sobre todo porque el Tordera fue un río del cual se sacaron del orden de 40 millones de euros, de 40 millones de metros cúbicos al final del siglo XX. Entonces no hay aportación de material y hay una erosión aguas abajo en la margen derecha del delta del Tordera. Aquí lo que se hizo fue una aportación de arena y se utilizaron unos espigones, unos tubos de geotextil rellenos de arena para intentar de alguna manera estabilizar esta playa y sobre todo para estudiar el comportamiento, la eficacia de estos geotextiles. Se invirtió 1,1 millones de euros.
actuaciones en Nules, en Castellón, por ejemplo. Castellón, una zona, como saben, muy regresiva, con unos problemas de erosión importantes debido a la orientación de la línea de orilla en relación con el levante, que son los temporales dominantes en la zona. O problemas en Almería, en Costacabana. Estamos en Almería, al norte de la universidad. Es una zona urbanizada, que estaba con una situación de erosión notable. Ya los últimos temporales se llevaron lo que quedaba de playa. Esto está aguas abajo, algo a levante de la desembocadura del río Andarás. Entonces la falta de aportes de material pues al final llevó a esta playa a esta situación, ¿no?, agravada con los temporales. Lo que se hizo fue esta actuación de creación de 5 diques y aportación de arena para dar estabilidad a la línea de orilla. Porque no hay que olvidar que la playa es un elemento importante para el turismo, pero es un elemento fundamental de protección del litoral. Es la mejor defensa que tenemos para un tramo del litoral, ¿no? Bueno, yo no quería perder la oportunidad de hablar un poco del cambio climático, los efectos que está teniendo en el litoral. Como saben perfectamente, las conclusiones del IPCC son que el nivel del mar aumenta, las olas aumentan, los niveles de mar extremos también, la temperatura en superficie y la concentración de CO2. Eso tiene como consecuencias el aumento de la inundación, el aumento de la erosión, de la acidificación y modificaciones en la migración de especies. Tenemos distintos escenarios de emisiones y, por tanto, tenemos distintas previsiones de subida del nivel del mar, pero todas ellas apuntan, si vamos a un escenario de emisiones medio, pues que entre el 46 y el 65 la subida media del nivel del mar será de 0,26 metros, y que, sin embargo, entre el 81 y en el 2100 estaríamos en 0,47. Eso con un escenario de emisiones medio. Con un escenario de emisiones alto iríamos a 0,62 metros entre el 81 y el 2100. El diagnóstico para la costa española, que da el C3E, que es un trabajo que hizo el Ministerio, pues muy resumido, podemos tener una idea aquí, ¿no? Con un escenario de emisiones medio, como sería este, pues tenemos unas previsiones de subida del nivel del mar en el periodo 81-2100 en comparación con el 86-2005, que es el que podíamos tomar como referencia, pues en los colores azules, ¿no? Por encima de 0,45, entre 0,45 y 0,50. Pero si nos vamos a un escenario de emisiones alto, pues ya empiezan a aparecer los colores lilas estos, incluso empezamos a ver colores en Canarias más próximos al 0,75. Además de esto, tenemos que tener en cuenta el efecto de subsidencia. Hay dos zonas especialmente delicadas en España. Por un lado está el delta del Ebro y, por otro lado, la desembocadura del Guadalquivir. Ahí hay una subsidencia de entre 2 y 6 milímetros año, tomando de media 3 milímetros año. Pues claro, ya teniéndolo en cuenta, y si estamos en un escenario de emisiones alto, estaríamos ya en estos puntos por cerca del 0,85 de subida del nivel del mar. Este es el perfil de una playa que, como saben, depende del diámetro medio de la arena. Entonces, con un diámetro medio de 2 milímetros, una altura de ola significante de 8 metros, bueno, pues tendríamos más o menos este perfil. Si aplicamos la regla de Brun para ver cómo va a retroceder, cuánto vamos a perder de playa con una determinada subida del nivel del mar, pues vemos que para ese perfil de playa, que puede ser un perfil normal en España, pues si hay una elevación de 20 centímetros del nivel del mar, tendríamos un retroceso de línea de orilla del orden de 18 metros, con una pérdida de 104 metros cúbicos por metro lineal de volumen. Si vamos a una subida del nivel del mar de 1 metro, el retroceso de línea de orilla sería de 100 metros, con una pérdida de 483 metros cúbicos de arena por metro lineal de playa.
Claro, 100 metros no hay muchas playas, sobre todo en playas más urbanas en el Mediterráneo, que tengan 100 metros de anchura. Entonces, este es un tema delicado. Veíamos, esto sería una previsión para un escenario de emisiones alto, pero bueno, es una previsión en el año 2100. Bueno, esta es la regla de Brun, en el cual el retroceso depende de la profundidad de cierre de la playa, que es la profundidad en la cual a partir de ella ya no hay muchos movimientos de arena, y lo que hemos hecho ha sido coger un tramo de costa, el Maresme, por ejemplo, en el cual se ha hecho una estrategia de protección de la costa del Maresme. Se ha desarrollado una estrategia en 4 zonas de España. Una de ellas es el Maresme, otra es el sur de Castellón, otra es el sur de Valencia y otra es Huelva, porque son zonas con problemas erosivos similares a lo largo de un tramo importante de costa, ¿no? Aquí, en las playas del Maresme, se ha obtenido la profundidad de cierre de cada una o sea, la distancia a la línea de orilla de la profundidad de cierre de cada una de esas playas, ¿no? Y eso depende de la granulometría de la arena, porque hemos dicho que el perfil de la playa depende de la granulometría de la arena. Por eso hay diferencias entre unas y otras. Cuanto más fina es la arena, más tendida es la playa, menos vertical. Bueno, y entonces, aplicando esto, pues nos daría que en el Maresme, con una subida del nivel del mar de 0,32 metros, que es una previsión para el año 2050, que no está excesivamente lejos, con una profundidad de cierre de 11 metros y con esa subida de 0,32 metros del nivel del mar, pues habría zonas donde, por ejemplo, en Sant Pol de Mar, donde el retroceso de la línea de orilla sería de 35 metros, o en Premià, 35 metros. Si nos vamos ya a una previsión para el año 2100, con una subida del nivel del mar de 0,9 metros, pues claro, las pérdidas de los retrocesos de la línea de orilla estarían muy por encima de la anchura actual de las playas de esa zona, ¿no? Llegando a 97 metros en Sant Pol, a 99 en Premià, etcétera. Y ya para no cansarles más, estas serían las conclusiones de ese estudio que se hizo sobre la subida, los efectos del nivel del mar, los efectos del cambio climático en el litoral, ¿no? Los efectos fundamentales, como saben, son 3: la subida del nivel del mar y los cambios en la dirección e intensidad del oleaje. El fundamental de los 3, el que más preocupa para la estabilidad de las playas, la subida del nivel del mar. Y lo que se deduce de todos los estudios es que las playas, dunas y acantilados van a continuar erosionándose, con mayores aumentos porcentuales en la cuenca mediterránea, y que se van a potenciar los eventos extremos de inundación, aumentando la intensidad y la frecuencia. Es decir, lo que hoy supone un temporal con un periodo de retorno de 50 años, por decir una cifra, pues conforme va pasando el tiempo, el periodo de retorno se va reduciendo. Cada vez van a ser más normales esas situaciones, y cada vez se va a tener que invertir más dinero en reparación de daños, como se ha hecho hasta ahora, o cambiar de estrategia e invertir dinero en adaptación de la costa al cambio climático, que parece bastante más razonable, ¿no? El intentar anticiparse a los daños que se van a poder producir. Habrá efectos de pérdidas de pradera de posidonia oceánica en el Mediterráneo, con lo que eso conlleva desde el punto de vista de la biodiversidad y desde el punto de vista también de la protección de la costa. El aumento de población, de actividades y localización en la costa parece que también va a ir aumentando, y esto implica un aumento de la exposición y la vulnerabilidad del litoral. Por tanto, el riesgo cada vez va a ser mayor. Y vamos a decir que los impactos y las consecuencias de esto pues son previsibles y pueden reducirse mediante esas medidas de adaptación que estamos empezando a tomar, pero que hay que potenciar. Y nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué podría hacer EMET para intentar que los daños fueran lo menores posibles? ¿O es imposible? ¿Podríamos adelantar las predicciones para que tuvierais
margen de maniobra a la hora de poner, yo qué sé, de mitigar. Yo creo que es difícil. O sea, yo creo que la colaboración de MET yo la veo más con protección civil, con los ayuntamientos. No es responsabilidad de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar la seguridad en los lugares de baño. Se están estudiando la posibilidad de o qué eficacia tendrían determinadas medidas para intentar defenderse de los efectos de un temporal. Por ejemplo, se está estudiando si es conveniente ante los temporales previsibles sacar arena de la playa y de la playa sumergida y ponerla en la playa seca para que haya una gran duna que defienda el temporal. Eso tiene su ventaja y su inconveniente. A lo mejor el sacar la arena lo que hacemos es aumentar la profundidad frente a la playa y por tanto la energía que nos llega es mayor que la que nos debería llegar. Yo no tengo muy claro que eso sea beneficioso, pero en cualquier caso son medidas que no se pueden adoptar con el tiempo, con poco tiempo. Con poco tiempo, o sea, con una semana que nosotros, por ejemplo, va a haber un temporal de estos como el del 2014 y os lo decimos con 15 días. ¿Vos seríais capaces de poder mitigar un poco los daños? No sé. Yo tengo mis dudas. Yo creo que la información siempre es buena, pero yo tengo mis dudas de que podamos con ese tiempo mitigar los daños. Yo creo que hay que trabajar con más planificación, más o menos los temporales. Pero más a vista al futuro. Sí. Más de... Vale, muchas gracias. Claro. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Hola, ¿se oye? ¿Me oyes? Sí. Sí. Bueno, yo quería preguntar si en vuestra Dirección General de Sostenibilidad de la Costa hacéis internamente o encargáis al exterior algunos estudios con modelos de morfología costera y dinámica de sedimentos. Bueno, no ya solo orientado para estos temporales ocasionales y sistemáticos, sino, bueno, en general, ¿no? Sí, sí. Nosotros tenemos una encomienda con el CEDES y precisamente aquí hay dos representantes del CEDES que son los que nos dan el apoyo científico y técnico para todos estos estudios morfodinámicos. Ahora están estudiando la playa de Salinas en Asturias con la posible ampliación del puerto de Avilés. Sí, vamos, la contestación a la pregunta es que sí y que lo hacemos con el CEDES. ¿Qué instituto organismo interno del CEDES? Con el CEPIC, dentro del CEDES el CEPIC, el Centro de Estudio de Puertos y Costas. Buenos días. Yo vengo del Instituto Superior de Oceanografía de Santander y efectivamente seguimos precisamente en 2014 todos los temporales seguimos con la boya a la altura del oleaje, seguimos con el nivel del mar y todos los destrozos que se hicieron precisamente lo que he comentado en la playa del Sardinero. Y mi pregunta es, en vista de las previsiones y del futuro del cambio climático, ¿no se reconsideran los arreglos de algunas zonas que se pudiera ir cediendo hacia el mar para que no persistieran año tras año, temporal tras temporal, arreglándoles, sino darles un poco más, retroceder un poco en la costa o ampliar un poco la zona que el mar está volviendo a coger debido a estos temporales, darle un poco más de pintar algunas construcciones que se las lleva año tras año y no sé, dar un poco de vista al futuro con respecto a eso?
Sí, yo creo que eso, efectivamente, eso es lo lógico y eso es fundamental y se ha hecho en los sitios donde se ha podido hacer, ¿no? Hay paseos marítimos que su reconstrucción no es exactamente donde estaban, se ha intentado retranquear todo lo posible, hay instalaciones como las que comentábamos del Puntal de Laredo que se han caído y que no se van a volver a reconstruir, evidentemente, porque es que es absurdo, es que no tiene sentido. En los temas de accesibilidad al dominio público, pues también. Se ha intentado no caer efectivamente en el mismo error que se cayó en el momento de su construcción. No siempre es posible, porque hay muchos casos en los cuales la costa está excesivamente rigidizada y es imposible ya esa recuperación que sería la conveniente, ¿no? Pero sí, es algo que se tiene en cuenta y allí donde se puede hacer se intenta hacer. ¿Alguna más? Sí. Yo tenía una pregunta sobre, a la hora de la reconstrucción de los perfiles de playa, ¿se tiene en cuenta el hecho de que en el tema del perfil de invierno, la diferencia entre perfil de invierno y perfil de verano, se había pensado en la creación de barreras hacia zonas más interiores para que la ruta de olas sea más atrás y no se produzcan el hecho de que los temporales se vienen tanto en la arena tras playas? ¿Te refieres a algún dique sumergido? Sí, vamos a ver. Todo tiene su ventaja y su inconveniente. Yo creo que la mejor estructura que funciona frente a un temporal es la playa con su perfil completo. ¿Se puede hacer un dique de pie para intentar apoyarla? Por ejemplo, donde sea necesario, sí, pero si no es necesario, no debería ser, creo yo, la primera opción, ¿no? Hay sitios donde puede ser necesario, pero también tiene su parte inconveniente, ¿no? Ese dique de pie, por ejemplo, que la arena frente a un temporal extraordinario pues puede sobrepasar el dique y ya no tiene capacidad de volver a entrar. La playa funciona bien con su perfil completo. Si donde sea necesario, donde sea posible, desde mi punto de vista, siempre es preferible eso que una estructura exterior de apoyo. Y ejemplos tenemos bastantes. Hace nada estábamos analizando con el CEDES la estabilidad de las playas de Barcelona. Precisamente las playas de Barcelona están hechas con, no sé si conocéis la costa de Barcelona, la parte urbana de la costa de Barcelona ciudad. Bueno, son una serie de diques y ahí algunos de ellos pues se han unido con pies sumergidos. Bueno, pues comentábamos el otro día precisamente de los resultados del seguimiento que se ha ido haciendo, que muchos de esos diques pues probablemente no tengan función. Estaría funcionando exactamente igual la playa con el dique o sin el dique. Entonces, no sé, hay que tener en cuenta todas las posibilidades, pero solamente creo utilizar estructuras externas cuando el perfil de la playa por sí solo no es estable.